Saludos amigos y hermanos. Empezamos la semana, una nueva semana que el Señor nos brinda, y esperamos en esta semana nuevamente tener un buen tiempo de reflexión y de edificación también. Eso esperamos, ese es el deseo de nuestro corazón. Las palabras del Señor siempre traen consuelo, y creo que es algo que en este tiempo debemos reconsiderar. Sus palabras siempre van a traer consuelo a nuestras almas. Y a lo largo de esta semana vamos a estar reflexionando acerca justamente de estas palabras de consuelo que a veces pasan de largo, las escuchamos o hasta quizás las sabemos de memoria por algún texto bíblico, pero aún no han llegado a tener el peso dentro de nuestras almas para poder percibir todos los beneficios para lo cual fue enviada a nuestras vidas. Porque si usted no sabía, las palabras del Señor son enviadas con propósitos específicos. Ya lo dice a través del profeta Isaías: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Y es por eso que yo quisiera empezar en esta mañana junto con ustedes en este proceso de reflexión en cuanto a las palabras de consuelo que encontramos de Dios para nosotros. Hay un texto en el Nuevo Testamento, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4, dice así el apóstol Pedro: Dios por su poder nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción, al hacernos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. Por medio de estas cosas nos ha dado sus promesas, que son muy grandes y de mucho valor. Promesas que son muy grandes y de mucho valor. Todas las palabras del Señor dan esperanza. Todas las promesas de Dios siempre dan esperanzas. Hubo ocasiones en que nuestro Señor Jesucristo fue directo y severo con sus palabras. Por ejemplo, con los fariseos para hacer notar su hipocresía. Otras veces sus palabras fueron para desafiar la incredulidad de la gente. Otras veces fueron para anunciar lo que vendría en el futuro. Otras veces habló para enseñar cosas profundas. Pero hubieron otras veces que sus palabras fueron como bálsamo de esperanza para quienes las oyeron. Y hoy deseamos volver a nuestras mentes alguna de esas expresiones que en algún momento Jesús mencionó y que fueron palabras para desafiar nuestra fe, palabras que fueron como un bálsamo de esperanza para quienes las oyeron. Y hoy deseamos volver a nuestras mentes alguna de esas expresiones, no solamente de nuestro Señor Jesucristo, voy a decir en términos generales, expresiones de Dios para con nosotros. ¿Por qué recordarlas hoy? Porque si fueron bálsamo para las personas que las oyeron, no pueden ser las palabras que hoy necesitemos bajo las circunstancias en que estamos viviendo. ¿No será que necesitamos estas mismas palabras del Señor y que las palabras dichas en antaño por Dios tomen un nuevo brillo en nuestro corazón necesitado por esta crisis que vivimos? Además, ninguna palabra del Señor que sale de su boca tiene un despropósito. Cuando Dios habla, y hoy lo hace a través de la palabra escrita, a través de la revelación escrita, la Biblia, siempre lo hace en su tiempo y con un propósito específico. Así que solo abramos el corazón a lo largo de estos días, en esta semana, y los oídos espirituales, y recibamos lo que Él tenga para nosotros en cada uno de los días de esta semana. ¿Está conmigo? Muy bien, empecemos hoy en el Evangelio de Lucas, capítulo 17. Hallamos un encuentro muy singular que Jesús tuvo con 10 leprosos al entrar a una aldea. Si usted no leyó esta historia, ubíquela ahí en el Evangelio de Lucas 17. Es un encuentro muy singular. Es una historia realmente apasionante. Le salieron al encuentro esos 10 leprosos y se pararon de lejos y alzaron sus voces gritándole a Jesús: Jesús, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Aquí está la respuesta del Señor a estos 10 leprosos. Una sola frase que les dio esperanza. Estas son las palabras que traen esperanza al corazón de la gente. Entonces dice ahí en Lucas 17, versículo 14, la respuesta de Jesús a los 10 leprosos:
id mostraos a los sacerdotes. Id mostraos a los sacerdotes. Es una frase extraña, seguramente para ti. Quizá tú hubieras preferido que te dijera, en el supuesto caso que tú hubieras sido uno de esos 10 leprosos, hubieras preferido escuchar decir al Señor, ay, pobrecito, no te preocupes, escucha lo que voy a decir. Lepra, en el nombre del Dios Todopoderoso, te mando que dejes a ese hombre. Esa quizás te suena a una palabra de esperanza, pero id y mostraos a los sacerdotes, ¿no te parece una frase extraña? Te explico. Al parecer, ese grupo de leprosos era un grupo de leprosos judíos en su mayoría, pero también había por lo menos un samaritano, alguien que los judíos no consideraban judío, de pura cepa, como diríamos. Ahora, la ley judía decía respecto a los leprosos que sanaran su lepra, y por cierto te digo que eran muy pocos los que sanaban de esta enfermedad incurable hasta el día de hoy, debían presentarse al sacerdote para que éste los revise y verifique y confirme si habían sido sanados o no. Entonces, el ex leproso, después de un largo periodo de verificación y encierro que debía ser supervisado por un sacerdote, debía presentar una ofrenda al Señor. Estos leprosos, estos 10 leprosos que se encontraron con Jesús, le oyeron y esa sola frase que dijo Jesús significó esperanza, era la esperanza que ellos necesitaban. Pero Jesús no se las puso tan fácil, pues cuando Dios dice algo, el receptor debe ejercer, el receptor de esa promesa, esa palabra de Dios debe ejercer fe para recibir los beneficios de esa promesa. Estos leprosos tenían no solo que creer las palabras, sino que tenían que creer a la fuente de donde provenían esas palabras, es decir, en Jesús, en la persona de Jesús. Y los 10 leprosos tuvieron que creer ambas cosas, la palabra que salió de la boca de Jesús y creerle a Jesús. Dice la Biblia que los 10 leprosos se fueron en camino al templo obedeciendo a Jesús. Y mientras iban, dice que fueron limpiados. Ellos se dieron cuenta que habían sido sanados y seguramente se alegraron, se miraron, se gozaron y comenzaron cada quien a correr hacia sus hogares para mostrar el milagro a sus familiares. Hasta aquí parecería que todo está bien, que esta es una historia maravillosa de sanidad, pero estos leprosos olvidaron algo muy importante que solo lo recordó uno de ellos. Sin embargo, dice la Biblia que hubo uno de estos 10 leprosos. Dice que viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, se postró rostro en tierra a sus pies de Jesús, dándole gracias. Y dice, y este era samaritano. A veces la gratitud a Dios viene no precisamente de los que nos vanagloriamos de conocerle y conocer su palabra. A veces viene de gente poco docta, poco letrada, hasta ignorante podríamos decir, pero que ha experimentado el amor de Dios, y eso es suficiente para glorificar a Dios a gran voz y postrarse delante de Él con un corazón muy sincero de adoración. Esto es sorprendente, pero al mismo tiempo aleccionador para nosotros en estos tiempos. Deseo que nos demos cuenta de todo lo que produjo esta frase dicha por nuestro Señor Jesucristo. Fíjese el poder de esta palabra. La pronunció en primer lugar en su tiempo. Jesús no pudo hacerles caso cuando estos 10 leprosos le gritaron. Pudo haber pasado de largo, no detenerse, pero los oyó y les escuchó hablar y decir, era el tiempo de Dios para que ocurriera esto. No olvide, este era el tiempo de Dios para esos leprosos, como este puede ser el tiempo para usted también. En segundo lugar, esa palabra produjo algo sobrenatural en sus corazones, que produjo fe para creer que Jesús, si les mandaba mostrarse al sacerdote, era porque ya estaban sanos de su lepra. Pero a pesar que se veían todavía leprosos, creyeron esa palabra, que antes de llegar al sacerdote su lepra iba a desaparecer. Para eso se necesita fe. Pero esa fe no viene de la nada, esa fe tiene que ser dada por Dios. Esta palabra produjo fe en sus corazones. En tercer lugar, esa palabra no volvió vacía, sino que cumplió su propósito de producir fe.
el hecho que produjo fe en estos 10 leprosos y fueran sanados, se estaba cumpliendo el propósito de Dios. En cuarto lugar, esa palabra los hizo obedecer a Cristo. El Señor siempre nos manda a accionar. La fe no es estática, mi querido amigo, mi querida amiga. La fe es dinámica y siempre está basada en la palabra de Dios. Somos impulsados por la fe a apropiarnos de esas promesas de Dios, de esa palabra de esperanza para nuestras vidas. Por eso el salmista dice ahí en el Salmo 119, versículo 32, por el camino de tus mandamientos correré, porque tú ensancharás mi corazón. Qué preciosa forma de expresar esto. En quinto lugar, esa palabra produjo un mayor conocimiento de Dios y una mayor comunión con Él. Al menos uno de los 10 leprosos regresó al Señor, se postró para adorarlo porque aunque sabía que era Dios, al recibir esa sanidad lo llevó a un nuevo plano de conocimiento de Dios. Y es por eso que tenía que volver para adorarle y para agradecerle. Si todos hiciéramos esto, por cada favor recibido de parte de Dios. Por último, esta palabra produjo salvación. No solo sanidad, sino produjo salvación. Nuestro Señor le dijo a este ex leproso que volvió para agradecerle y se postró a sus pies, le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. ¿No le gustaría escuchar esas palabras hoy? Que el Señor le diga, vamos, levántate. Porque has creído en mí, entonces hay un gran beneficio, salvación para tu alma. Una sola frase mencionada por Cristo Jesús, todo lo que produjo, imagínese. Imagínate si tú creyeras de todo tu corazón una sola palabra de las miles que dijo nuestro Señor. Y todas están escritas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Russell Kelso Carter, que nació en el año 1849 en Estados Unidos, tenía una gran capacidad musical y escribió himnos con la temática de las promesas del amor perfecto de Dios. Una de sus canciones más famosas, uno de sus himnos más famosos fue De pie sobre las promesas de Dios. De pie sobre las promesas de Dios. Después de experimentar Carter varias enfermedades y comprobar que a través de la oración y creyendo la palabra de Dios, un creyente podía experimentar la sanidad divina, más allá de solamente un tratamiento médico. Es lo que lo apasionó por Dios cada vez más y a escribir más himnos que hablaran acerca de Él. Este himno de pie sobre las promesas de Dios, que años después fuera traducido al español bajo el título Todas las promesas del Señor Jesús. Himno que refleja lo poderosas que son las promesas de Dios y la esperanza que nos dan para creer que seremos sostenidos en esta lid terrenal que nos ha tocado vivir. Dice así este himno: todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí, cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiando sé que para siempre en Él paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Porque grandes y fieles las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes y fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel
el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré.